Buenos días. Sean bienvenidos todos a este encuentro virtual donde tocaremos algunos aspectos fundamentales en torno a lo que son las racionalidades y los caminos de investigación en este devenir del mundo de las ciencias humanas y sociales. Soy Judy Buitriago Ramírez y quiero agradecer profundamente al Instituto de Formación Avanzado de Formación Continua, INAFOC, en manos de su presidente, el doctor Robert Morea, el haberme invitado para poder compartir esta mañana. Quiero comentarles que son cosas que ustedes conocen. Muchas de las láminas que presento son de otras personas a quienes admiro y respeto profundamente, con las que comparto sus posturas en algunos casos y eso que ellos están también representando. Entonces iniciemos este encuentro. Voy a pedir disculpas con antelación porque son varias láminas. No hubo manera de que pudiera cortarlas más de allí. Pero bueno, vamos a tratar de pasarla bien y de que podamos compartir al final, que creo que es lo más interesante. Iniciamos este camino de la investigación y es necesario, para poder desarrollarlo, por lo menos tocar de una manera muy sucinta cómo se inicia esto. Tenemos entonces 4 periodos muy importantes que van desde el siglo VI a.C. hasta la actualidad, y donde vemos entonces un periodo antiguo, medieval, moderno y contemporáneo. ¿Y por qué es importante? Porque sencillamente, si nosotros nos vamos a la época antigua, necesariamente nos vamos a dar cuenta que ahí están los principales representantes, que son los presocráticos: Sócrates, Platón y Aristóteles, a quien yo llamo siempre el spa de la filosofía de ese entonces, y cuya problemática en ese momento, la discusión central, el pensamiento, era sobre la estructura de la realidad. Empezando por alguien tan importante como Tales de Mileto, que quizás fue uno de los primeros que se planteó el por qué estoy aquí, qué hago, qué me rodea. Y fueron ese tránsito de toda esa serie de pensadores, de filósofos: Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, importantes en sus posturas. Parménides, Heráclito, por ejemplo, que parecieran contrarios en su postura, y muy consustanciada yo con el pensamiento de Heráclito como profesora de biología, en ese devenir, en ese constante cambio y transformación. Ellos llegaron a eso, a buscar cuál era la arjé, dónde estaba la verdad, la aletheia, en eso que les rodeaba, de qué estaban hechos. Ellos pasaron, esos presocráticos, junto con Sócrates, Platón y Aristóteles, iniciaron el camino del mito al logos, la forma como en un principio se explicaba la naturaleza a través de los dioses del Olimpo, hasta llegar a aterrizar y ver que realmente había un planteamiento distinto. En, este, en, esta, en esta imagen vemos a Platón, Sócrates y Aristóteles, pero me gustaría retomar que antes de llegar a ellos, hubo una serie de pensadores interesantes, como Tales de Mileto, que pensaba que el arjé era el agua; Anaximandro, que era indefinido; Anaxímenes, que el arjé estaba constituido por aire o niebla; Parménides hablaba de que había una imagen errónea que no concuerda con la razón, no existen cambios; mientras que Heráclito habla de las transformaciones y contradicciones. Empédocles hace algo muy importante. Empédocles une todo: aire, tierra, fuego, agua, amor, odio, elementos y fuerzas de la naturaleza, y eso constituyeron las primeras simientes de lo que es el pensamiento racional. Fíjense que cuando hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles, Sócrates tenía una manera, o sea, nunca escribió nada.
y tenía una manera de pensar muy particular. Hablaba de la mayéutica, hablaba de la ironía. Para él era muy importante la igualdad, el diálogo, la palabra, la moral, los seres humanos, las virtudes, la sociedad. Y de hecho fue tanto, tanto lo que decía y tanto lo que señalaba, que bueno, como toda persona que brilla con luz propia, trataron de opacarlo a través de la cicuta. Sin embargo, su pensamiento trasciende a través del tiempo. Su discípulo, Platón, recoge algunas de sus ideas. Y Platón también brilla con luz propia. Él habla de la realidad detrás del mundo de los sentidos, el mundo de las ideas, lo eterno, lo inmutable. Son los modelos espirituales o abstractos. Y fue el creador de la academia donde se dictaban asignaturas tan importantes como la lógica, la ética y la física. Aristóteles, este, muchos lo consideran el padre de la lógica y el padre de la biología, tuvo una de las primeras maneras de explicarse el origen de la vida a través de la generación espontánea. Luego tuvo, en los siglos posteriores, tuvo adeptos a él que hablaban de eso, Van Helmont, por ejemplo. Y Aristóteles hablaba de la sustancia, esencia y forma. Es considerado el padre de la lógica. Sin embargo, es necesario que nosotros, después de esta edad antigua, pensemos también en la edad medieval, esa edad medieval que une la edad antigua y la edad moderna, y que su problema central era la relación entre la fe y la razón. Esto constituye quizás uno de los aspectos que nosotros hemos visto eh, con con mayor importancia, ya que en ese tiempo la iglesia era el eje de todo. Recuerden que era el tiempo, se le dice la era del oscurantismo, el tiempo de la Inquisición. Quien pensara distinto al dogma de la iglesia, pues era catalogado como hereje. Allí tenemos a Agustín de Hipona, a Tomás de Aquino, como representantes de esa época. Agustín es considerado el padre de la iglesia y un gran pensador de unos pensamientos increíbles, unos escritos increíbles, y Tomás de Aquino de igual manera. La Edad Media representa quizás una de las épocas más difíciles. Es llamada también la época del oscurantismo. La Edad Media enlaza a la Edad Antigua y la Edad Moderna. Tiene grandes pensadores como San Agustín de Hipona, Santo Tomás. Pero lo más importante es que lógicamente aquí hay una conjunción de la fe más la razón. El propósito de la ciencia en esta Edad Media era comprender el significado y la importancia de las cosas. El conocimiento es visto como un hecho estable, clero en poder del conocimiento. Es la iglesia la que domina el conocimiento. ¿Por qué? Porque hay un dogmatismo total y absoluto en la manera rígida, absoluta y excluyente que deja a un lado otras perspectivas. Recordemos que es el tiempo de la Inquisición. Es el tiempo donde se producen grandes cambios y también grandes pensadores, y también existe por parte de la iglesia una manera terrible de perseguirlos si no estaban de acuerdo con su forma de pensar. La modernidad llega acompañada de muchas cosas, de grandes cambios, de, de contraposiciones con los dogmas imperantes en ese momento. Copérnico con su teoría heliocéntrica, Kepler con sus leyes de movimiento de los planetas y Galileo Galilei, que consolida la teoría heliocéntrica y dice que los planetas se mueven alrededor del Sol, realmente producen una especie de caos dentro del dogma imperante en ese instante. De hecho, Galileo Galilei fue llevado a la muerte por hereje, y años después San Juan Pablo II pide disculpas a Galileo Galilei por lo ocurrido en ese tiempo.
Pero la modernidad también trae pensamientos por demás interesantes. Primero, Bacon, que habla de la experiencia como fuente del conocimiento, empirismo. Habla de lo inductivo, de las generalizaciones de observaciones particulares. Y conocer es poder. Es el tiempo del Renacimiento e Ilustración. Pero tenemos por otro lado a otro gran pensador que es René Descartes, que todo el mundo conoce. Eso de que pienso, luego existo. O sea, todo el mundo sabe quién es Descartes por ese pensamiento, que es el punto de partida de su postura filosófica. Él habla del conocimiento punto de llegada como sinónimo de la verdad. Habla de que existe una relación dual mundo-máquina y por supuesto habla de un método de la duda radical que establece el racionalismo cartesiano. Entonces, ¿cuáles son esas características que encontramos en la modernidad? El conocimiento se busca como producto. El hombre domina la naturaleza a través de la razón. La razón por encima del sentimiento. La objetividad por encima de la subjetividad. Y nosotros hemos sido, bueno, la mayoría, por lo menos los que estamos cercanos a mi edad y quizás los más jóvenes también. O sea, hemos sido producto de esa modernidad, de esa manera conductista de realizar procesos de aprendizaje, por ejemplo. Pero en ese tránsito entonces es necesario que nosotros nos reencontremos con más que un término, es toda una postura de lo que significa la palabra episteme. A mí me gusta la palabra episteme, muchos le dicen epísteme, yo le digo episteme, de hecho no la tengo acentuada allí, porque es el modo de pensar y conocer en un momento determinado, donde hay un sistema de relaciones económicas, sociales, humanas, donde hay una flexibilidad en la multiplicidad de formas en las que se manifiestan los procesos y productos cognitivos, donde se observa un orden civilizatorio y una estructura histórico-social, un modo de vida, un proceso y acto de conocer. Todo esto genera racionalidades, una racionalidad. Y esa racionalidad nos lleva al surgimiento de un paradigma que, de acuerdo a Alejandro Moreno, son las distintas formas en que se despliega la episteme en un momento determinado. A mí esta concepción de Alejandro Moreno me fascina. Todo el mundo que me conoce me ha oído alguna vez en la vida nombrarlo, porque de verdad que me encanta. Me parece que es una forma hasta por demás poética de expresar lo que es un paradigma, distintas formas en que se despliega la episteme en un momento determinado. Entonces vemos cuál es el origen de una racionalidad. Ya hemos visto cómo es el desarrollo histórico y cómo se ha venido dando ese proceso a través del tiempo. Bueno, entonces para hablar de lo que es lo que es el episteme, paradigma, perdón, después de haber discutido lo que son la episteme o episteme, pues tenemos que hablar del señor Thomas Kuhn. Él decía que él consideraba los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Se hablaba de un ciclo de Kuhn. Esto aparece en la estructura de las revoluciones científicas en el año 1962 y él hablaba de un ciclo de Kuhn. Él decía que existía una revolución de pensamiento y esa revolución de pensamiento permitía un cambio de paradigma, un cambio de forma de pensar, que había un proceso como de normalización, donde se hacían las cosas a través de esa forma de pensar, pero luego empezaban a surgir anomalías, había una crisis del modelo y se planteaba nuevamente una revolución. En lo personal creo que Thomas Kuhn realmente hizo un gran aporte a la ciencia, porque nos permitió explicar por qué existen distintas racionalidades y por qué todavía hoy en día estamos presentando distintos caminos para poder conocer, para poder realizar procesos de investigación. Creo que esto es fundamental. En este devenir de las racionalidades encontramos al paradigma positivista. El paradigma positivista es acuñado por Augusto Comte, francés,
Él hablaba del positium, del hecho, y hablaba de la ley de los tres estadios. Un estadio teológico. En esa etapa los fenómenos naturales se explicaban a través de las fuerzas sobrenaturales o divinas, un estadio metafísico, donde se buscan explicaciones abstractas y filosóficas para los fenómenos más allá de lo observable, y hablaba del estadio positivo, que es el estadio superior, donde se busca el conocimiento a través de la observación y la experimentación y se establecen leyes científicas. Conte también hablaba de la religión de la humanidad. Él decía que era necesario para darle sentido a la vida que existiera una religión, y la religión de la humanidad que tenía como eje fundamental el culto a la ciencia y al progreso. Entonces, en ese paradigma positivo, solamente los datos observables, lo dado, lo positivo como objeto del conocimiento es lo que permite realmente que se pueda dar proceso de investigación. Existe un monismo metodológico, método hipotético deductivo por excelencia. Hay una matematización de la realidad, una explicación causal, funcional y mecanicista que nos permite ver lo que significa ese positivismo. Acá tenemos un esquema que también muchos saben que los uso bastante en mis exposiciones, que son de dos chicos, filósofos los dos, que tuve la suerte de que trabajaran en la maestría de investigación educativa en San Juan de los Morros, cuando yo era coordinadora. Son Bermúdez y García, y ellos sacaron un esquema paradigmático de positivismo, pospositivismo y teoría crítica. Y ellos hacen un aporte muy importante porque a esos supuestos de investigación ellos aportan la parte antropológica. Entonces ellos dicen que el positivismo tiene una concepción apersonal, hay un divorcio entre ciencia y hombre, el investigador es un sujeto neutro, el objetivo niega la subjetividad, la parte epistemológica, positivismo de Augusto Comte, leyes universales y comprobables empíricamente. Hay una visión mecanicista e instrumental del mundo, un discurso matemático y estadístico. La axiología es una neutralidad axiológica, un observador que no participa, que es libre de valores. ¿Y cuál es la teleología, el telos de una investigación bajo este corte? Explicar, controlar, dominar, analizar, verificar, correlacionar. Eso sería el telos de esta investigación. Por supuesto, acá la realidad es bien interesante porque se supone que la realidad está dada. El investigador sale a buscar las regularidades y hay una concepción analítica de ella donde esa realidad está fragmentada, atomizada y por supuesto se descompone. Por ello que nosotros cuando estamos trabajando con el paradigma positivista cabe perfectamente la operacionalización de las variables, porque trabajamos con variables dependientes, independientes, intervinientes, dependientes, independientes e intervinientes, dependiendo de cómo estemos viendo ese objeto de estudio. Hay algo también muy importante y es que, y lo decía yo como profesora de biología hace 50 años, que si hacemos el mismo experimento, en las mismas condiciones, con el mismo control de variables, no importa que yo esté aquí en Venezuela y otros estén en Rusia, en Filipinas, donde sea, sencillamente los resultados serán exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Entonces hay un método único y hay un análisis matemático y control experimental. Y esto lo voy a traer a manera de reflexión. ¿Qué ha pasado con la educación a través de trabajar exclusivamente con este paradigma? Sencillamente nos damos cuenta que durante mucho tiempo predominó la información sobre el conocimiento. Por eso era que hablaba mi amigo Paulo Freire de que de la educación bancaria. La educación, lógicamente, el currículo era visto o es visto a través de disciplinas, pequeños fragmentos, y eso lleva a una hiperespecialización. Lleva a una hiperespecialización y lo vemos perfectamente en todas las carreras universitarias. Sobre todo hay carreras muy, muy evidentes. Por ejemplo, la medicina.
La medicina tiene una hiperespecialización increíble, increíble, increíble. O sea, tenemos médicos que actúan sobre una pequeña membrana, una pequeña estructura nada más. Si tú llegas con un dolor de oído, te dicen, no, es que no, esa no es mi especialidad, búscate a un médico internista que te vea. Entonces, eso lleva a una insuficiencia para reflexionar, comprender, contextualizar e integrar, que son cualidades fundamentales del pensamiento humano. Si recordamos lo señalado por Thomas Kuhn en torno a las revoluciones paradigmáticas, precisamente Jacques-François Lyotard dice en el año 2005, esta cita del 2005, la modernidad como proyecto se agotó. La idea de libertad, socialismo o igualitarismo fue reemplazada por el éxito del mercado, dejando atrás las grandes ideas emancipadoras de la modernidad. Surge entonces una nueva visión desde hace muchísimo tiempo de ver el mundo. Yo quiero decir con esto de que no es que todo viene lineal, que la historia es lineal, sino que en la medida en que, por ejemplo, el Círculo de Viena, que fue un gran impulsador, catapultador de lo que era el positivismo, no trabajó en la misma época que la Escuela de Chicago o la de Frankfurt. O sea, todos los pensamientos se han venido dando y llega un momento que la ruptura permite que emerjan otras formas de ver. Durante mucho tiempo, la perspectiva positivista no solo tocó las puertas de nuestra vida, sino que entró y se instauró en ellas como la única vía de hacer ciencia, donde el hombre es visto de una concepción apersonal y el divorcio entre ciencia y hombre se hace evidente. Entonces, hay un momento en que el hombre, la investigación vuelve a reencontrar el hombre. Y es precisamente los orígenes de donde surge esta propuesta epistemológica, lo sustenta la famosa Escuela de Chicago, que nace en la Universidad de Chicago durante los años 1915 a 1940, y ellos ondean las banderas sobre las investigaciones en el campo de las ciencias sociales. Hay un aporte importantísimo que es el interaccionismo simbólico, que profundamente influye en esa escuela de Chicago y encuentra sus raíces en el pragmatismo de John Dewey y los aportes de otros investigadores como Charles Peirce, William James, y se observan sus acciones en Mead y Blumer. De hecho, Blumer señala, entre otras cosas, que las significaciones sociales deben ser consideradas como producidas por las actividades interactivas de los actores. Entonces, ¿qué pasó? Que Martínez, por ejemplo, dice que sencillamente el mundo, que tiene una visión holística y ecológica, no encaja en las concepciones reduccionistas ni en las diferentes disciplinas aisladas que nos ha presentado hasta ahora el paradigma positivista. Es, por lo tanto, hay que abrir nuevos caminos para el modo de pensar, percibir y valorar. Bien, aquí nosotros vamos a encontrar a diferencia del paradigma positivista, este paradigma ecológico, naturalista, interpretativo, posmoderno, como lo quieran llamar, con enfoque cualitativo, presenta distintos caminos de investigación de acuerdo a cómo la realidad nos pida que la abordemos. Antes, hace aproximadamente 27 años, cuando yo comencé a trabajar cualitativa, un grupo de personas comenzamos a trabajar con cualitativa. Eso pasó en San Juan de los Morros, con personas de San Juan de los Morros, de la Rómulo Gallegos. Nosotros, bueno, donde decían que había una conferencia, allá íbamos a oír sobre trabajo cualitativo. Entonces, en ese momento no se hablaba de fenomenología hermenéutica, sino que paradigma obliga. Entonces era fenomenológico clásico, o sea, la fenomenología con su reduccionismo. O sea, nada de pensar que podía haber allí interpretación. Sin embargo, se retomó esa idea de Husserl, la idea de Husserl de esas epogeas, fue de una u otra manera antepuesta por su discípulo Heidegger al decir que los seres humanos somos seres interpretativos por naturaleza y por lo tanto entonces se genera esta postura fenomenológica interpretativa donde se hacen las reducciones, las epogeas, y luego se interpreta en el caso de la fenomenología hermenéutica.
Tenemos entonces caminos fenomenológicos, hermenéuticos, etnográficos, y se habla de la investigación-acción acá porque tiene enfoque cualitativo, igual que por ejemplo el método dialéctico perfectamente pudiera caber acá. No me voy a explicar ninguno de ellos. Si alguien tiene interés en hacerlo, con mucho gusto lo hago, pero si quiero recalcar algo acá. Durante mucho tiempo hemos estado con modas en la investigación cualitativa. Hubo un tiempo en que todo el mundo trabajaba en etnografía. Y llegaba, y lo digo porque fue verdad, o sea, llegaban personas y decían, no, no, yo trabajo con etnografía, si tú quieres hacer tu trabajo, yo te puedo acompañar, pero sí es etnografía, yo otro método no trabajo. Entonces, así fuimos creando, y se fue creando un proceso que a mí me encanta, una frase que se le ha oído al doctor José Rafael Saa Méndez, que es la de metodolatría y que otras personas también la han venido trabajando. Entonces, una persona en su tesis doctoral, Torres, en el 2017-2018, ella decía en una parte, ¿y si el ídolo no es de oro sino de golfil? ¿Qué pasa con el método? ¿Qué pasa con el método cuando nosotros realmente endiosamos el método y ocurre lo que ocurre, o lo que ocurre siempre, que entonces acartonamos los paradigmas, acartonamos las racionalidades y convertimos un paradigma en paradogma? Esto es la reflexión que quería hacerles en este instante. Bueno, en aras del tiempo, presento a ustedes los supuestos, el esquema paradigmático interpretativo. Yo pienso, les voy a decir las cosas que me parecen las más importantes. La parte antropológica, que reivindica a la persona como un sujeto de saberes. La subjetividad adquiere un carácter nociológico en cuanto desde la conciencia el sujeto comprende e interpreta la realidad. El investigador es un sujeto activo e interrelacionado con la realidad de estudio, porque recuerden que aquí nosotros hablamos de algo tan importante como es la intersubjetividad. Nosotros conectamos mundos de vida con mundos de vida, modos de conocer, valores, costumbres, tradiciones. Lo conectamos a través de esos procesos de subjetividad. Y me voy a ir a la parte ontológica, porque estamos fallando mucho en las partes ontológicas. ¿Cómo es la realidad vista bajo este paradigma interpretativo? Bueno, sencillamente es holística, es integradora, es totalizante y parte del contexto y ambiente natural. Entonces, yo he visto tesis doctorales con operacionalización de variables en trabajos con enfoque cualitativo. Este, y esto realmente es preocupante porque si estás trabajando con esa racionalidad, pues no cabría ontológicamente eso. Encontramos otra postura, que es precisamente la sociocrítica, a través, en este caso, de la investigación-acción participativa. Pero me gustaría decirles que la teoría sociocrítica parte de un proceso de emancipación, o sea, toma en cuenta un carácter humano donde están los actores sociales y ese carácter, o sea, intervienen en la práctica de la vida social. Hay un cambio social donde existe comunicación, interacción, y esta comunicación e interacción nos lleva a una acción comunicativa. El cambio social lleva a implicaciones políticas, donde hay reflexión, regulación, y ese cambio social necesariamente nos lleva a una praxis crítica, donde la teoría y la práctica se conjugan en un proceso dialéctico. Entonces, lógicamente, uno de las formas, uno de los caminos de investigación en este sociocrítico es la investigación-acción participativa, donde hay una praxis liberadora, transformadora de la realidad, donde hay una acción participativa comunitaria, donde existe un no rotundo a la dicotomía sujeto-objeto, ya que solo los seres que son sujetos y no objetos pueden transformar y transformarse, emanciparse. El fin último el telos de esta investigación, acción participativa, es el bienestar de la comunidad. El bienestar de la comunidad. Y se da a través de la reflexión, acción, sistematización, a través del aporte popular, del doxa y episteme. O sea, hay una relación dialéctica allí.
Y eso es importante que nosotros la tomemos en cuenta, porque sencillamente yo no sé si que yo soy demasiado cuadriculada, pero yo veo investigaciones de acciones participativas donde yo sé que existen distintos caminos. De hecho, hay libros donde salen distintos caminos de cómo hacer investigación, acción participativa. Pero lo que yo sí sé, y creo saber, creo estar segura de eso, es que tiene que surgir del seno de la comunidad y no del seno del investigador, porque si no sería otra cosa. Le muestro el esquema paradigmático, pero me gustaría decirles que hay otros caminos de investigación sociocrítico. Está el método dialéctico. Lo que pasa es que el tiempo realmente no nos permite, donde partimos de lo real concreto existente hasta la realidad conocida. Y todo esto a través de las categorías concepto y noción, partiendo de la dialéctica como eje fundamental en este proceso de investigación. Si nos vemos a lo que es el esquema paradigmático, antropológicamente, fíjense que la persona se reconoce como un sujeto social capaz de identificar potenciales de cambio y emancipación. Oigan bien esto, el investigador junto con los participantes se reconocen como sujetos críticos, reflexivos, comprometidos con la transformación del entorno, y el investigador se reconoce como un sujeto más entre el grupo social del estudio, porque hay una relación de compromiso. Lógicamente, aquí la Escuela de Frankfurt juega un papel fundamental en la parte, en el basamento teórico, en el piso teórico sociocrítico, el marxismo de Karl Marx y Friedrich Engels, los planteamientos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la visión dialéctica de la realidad a través de los contrarios, materialismo histórico y dialéctico. La parte axiológica, los valores e ideologías son compartidas, la reflexión y acción en coordenadas dialógicas de intersubjetividades, un telos, analizar en colectivo los problemas sociales del contexto, identificar los potenciales de libertad y cambios, praxis de la libertad y un patrón dialéctico constante. En la parte ontológica, la realidad se concibe compartida, holística, dinámica y divergente y parte del contexto social. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en este trajinar nos encontramos con otros pensadores. Por ejemplo, Feyerabend me encanta porque es una persona que tiene unas posturas increíbles, que la gente dice, no, él está en contra de todo, pero es que esas posturas son las que permiten realmente que uno en un momento determinado reflexione y se pregunte sobre lo que hace. Surgen también pensadores como Edgar Morin, que creo que ya tiene 103 años, y él habla de una visión compleja donde la verdad no existe, nadie tiene la verdad absoluta, hay una desacralización de la razón o el regreso de la razón a la vida. Esto me encanta porque durante mucho tiempo la razón fue la diosa que estaba en los altares. Hay una disolución de los límites entre diferentes ciencias y saberes, imposibilidad de asignar un objeto específico para cada ciencia, y esto es súper interesante porque de aquí han surgido cosas fundamentales para lo que nosotros conocemos hoy en día como desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, la ingeniería genética, ¿verdad? Dos cuestiones que parecieran contrarias y sin embargo hoy en día sabemos de sus grandes aportes, no solamente a la parte genética, a las enfermedades, sino a todos los grandes compromisos que se han hecho a favor de la humanidad. No se puede conocer el futuro, no se tiene certeza del mismo, hay un principio de convergencia, posibilidad de acuerdos convergentes, dos resultados distintos pueden ser al mismo tiempo ciertos, y esto parte precisamente de los grandes principios que es el del tercero incluido. En la visión de la naturaleza es prioritario el principio de solidaridad en lugar de competencia. Esto me fascina. Esta parte me gusta muchísimo porque esto nos faltó, nos ha faltado y nos sigue faltando muchísimo. O sea, nosotros estuvimos mucho tiempo pensando en nosotros solamente, y a eso fue que nos llevaron. Pero es importante que nosotros pensemos más en la solidaridad que en competencia. Y el desorden o caos es factor anticipante de nuevos órdenes y por lo general son más complejos que sus predecesores. Esto me recuerda a mis buenos tiempos de profesora de biología celular, cuando hablamos de la entropía
Y cuando uno habla de lo que significa el equilibrio, y la gente piensa que el equilibrio es que ya está equilibrio, no, no, para darse el equilibrio es precisamente es que se da un proceso de cambio, de transformaciones, para que uno pueda más o menos estar allí. Nosotros, gracias a Dios, cuando supuestamente estamos en un proceso homeostático, y precisamente no es porque estemos todo el tiempo con el azúcar igualito y la temperatura igual, sino que sencillamente existen fluctuaciones alrededor de eso, y eso es lo que nos permite que tengamos vida. Moral nos lleva a algo muy importante, que es el pensamiento complejo, y tiene tres características fundamentales: la complejidad, que es la parte dialógica, recursiva y hologramática, y que podemos evidenciarla en el pensamiento complejo al ver cómo se integra el modo simplificador pensante, cómo reconoce lo singular, lo individual, concreto, vincula, contextualiza, globaliza, cómo concibe la comunicación en la organización, cómo toma en cuenta la incertidumbre y cómo toma en cuenta la condición humana y estimula la comprensión entre los seres. Entonces, esto ha abierto un camino fundamental. En un principio se hablaba de trabajos complejos, incluso se hablaba de la lógica configuracional, se hablaba de la complementariedad de métodos, se hablaba de métodos combinados, en fin, de multimétodos, pero realmente esto ha trascendido aún más. Bueno, entonces la gran pregunta, ¿y entonces hacia dónde nos dirigimos? Hacia la búsqueda de nuevas coordenadas epistemológicas y ontológicas que fundamenten una forma distinta de pensar y hacer ciencia. En este reto, la transcomplejidad constituye un par dialógico recursivo valioso para la deconstrucción de las parcelas disciplinarias que han cercado y puesto límites al conocimiento, y donde la cotidianidad, soy una gran admiradora y me encanta la cotidianidad como fuente generadora de saberes, surge como generadora de una racionalidad diferente que permite la construcción de relaciones sociales a través de la práctica social. Entonces tenemos una nueva concepción, que es precisamente la de la transdisciplinaridad, que se fundamenta en la transcomplejidad, perdón, que se fundamenta en la transdisciplinaridad, donde el hombre y la humanidad son el centro de nuestra reflexión a través de una concepción integradora del saber, y donde nos damos cuenta que existen niveles de realidad: nivel de realidad macrofísico, nivel de realidad microfísico, de acuerdo a lo que dice Nicolescu en 2009. Existen niveles de realidad del sujeto y en la realidad social. Ahí existe un nivel de realidad individual, un nivel de realidad social que puede ser familiar, geográfico, histórico, un nivel de realidad planetario, un nivel de realidad cósmico, y todo eso se da a través de la percepción de los seres humanos. Pero también las personas en su hacer y en su proceso de formación se presentan también niveles de realidad teóricos, prácticos, éticos, físico-biológicos, emocionales, psíquicos. Todo esto entonces nos conduce a esta concepción de transcomplejidad, donde encontramos la lógica del tercero incluido. ¿Y qué significa esto de la lógica del tercero incluido? Sencillamente se permite ver que dos elementos que en un nivel de realidad son antagónicos y contrarios, en otro nivel de realidad pueden ser complementarios. Una lógica que va más allá de la idea falso verdadero, blanco negro, bueno malo. Yo recuerdo hace muchos años que uno de mis hermanos trabajaba con la lógica difusa o lógica borrosa. Y esto precisamente eran los primeros pasos para llegar acá a la lógica del tercero incluido. Como profesora de biología, y durante muchos años trabajé con biología celular, lo veo perfectamente, porque nosotros tenemos, en un nivel de realidad, tenemos a la materia o la energía en dos modelos, de onda y de partícula, que son irreconciliables en un nivel de realidad determinado. Pero cuando vamos nosotros a explicar, por ejemplo, proceso de fotosíntesis, necesariamente requiero la concepción de cuánto, que es precisamente el enlace entre onda y partícula. Entonces, lo que en un momento determinado, en un nivel de realidad es antagónico, en el otro nivel de realidad es complementario. Por otro lado, tenemos también que lógicamente la complejidad es el gran alimentador a través de esos procesos de dialógica, recursividad y hologramático,
porque vamos a encontrar un ser humano que es totalmente complejo. Me gustaría reconocer el trabajo de un grupo muy destacado de personas, sobre todo acá en Venezuela, a través de la Reddit. Hay todo un proceso de transcomplejidad, y traigo a colación cómo la doctora Crisálida Villegas presenta la parte teleológica, ontológica, epistemológica y metodológica de lo que es la transcomplejidad. Ella habla de que el telos de la transcomplejidad va dado a la explicación, comprensión, transformación y resignificación. Fíjense que va más allá, que la parte ontológica, la realidad es multidimensional, y existen diferentes maneras de apropiación de la realidad compleja. Desde el punto de vista epistemológico hay una subjetividad caleidoscópica, hay una ciencia transcompleja que busca la integralidad, un conocimiento transdisciplinario, socio-tecnocientífico, hay redes epistémicas y todos los saberes, o sea, todos los saberes perfectamente pueden estar interrelacionados en esta parte epistemológica. Y en la parte metodológica está la complementariedad metódica, cualitativa, cuantitativa y dialéctica. Bien, para finalizar, les traigo un ejemplo que me gustaría que leyeran y oyeran. Me encantó y agradezco mucho a la doctora Noelia Alfonso, que en un principio me lo haya mandado para que lo leyese y luego, cuando le pedí que por favor me gustaría presentarlo, me envió, me envió el trabajo y está en YouTube. Está en YouTube. Es un equipo eh, trans interdisciplinario que trabaja un instrumento musical que es la cítara, que es un instrumento musical antiguo, semejante a la lira, pero con una caja de resonancia de madera y tiene aproximadamente de 20 a 30 cuerdas. Se dice que en la antigua Grecia era el instrumento consagrado a Apolo y a sus musas, y por supuesto se usaba para el canto y la poesía. La palabra cítara también tiene un sentido figurado que significa el estilo poético propio de un autor, de un movimiento literario o de una época determinada. Esta cítara es una cítara transparadigmática, porque viene definitivamente a través, me encanta porque de verdad rompe con muchos esquemas, unas formas reducidas de ver la realidad. Entonces presenta una cosmovisión cíclica, intercolaborativa, transmetodológica, existe una recursividad reflexiva, adaptabilidad y una forma articulativa de ver la cítara como un ejemplo de cómo ir sobre los paradigmas. En su presentación, una de las autoras señala que representa la cosmovisión, la cítara que busca construir, que se busca construir mediante el método transcomplejo, donde hay una visión integral y diversa de la realidad, donde las cuerdas representan diversos enfoques y modelos de pensamiento, donde la caja de resonancia representa la realidad experimentada, que es el punto de partida y llegada del método transcomplejo, donde la púa representa el proceso investigativo, que es el medio para ejecutar el método transcomplejo, y la cítara simboliza la armonía y la belleza inherentes en la diversidad de perspectivas y realidades. Captura la esencia de trascender los paradigmas y disciplinas existentes al tiempo que abarca la complejidad inherente de las múltiples realidades que este método busca explorar. A mí me gustaría que ustedes busquen en YouTube y oigan a través de los diferentes investigadores que abordaron esta cita transparadigmática, oigan el trabajo tan bonito que hicieron. Y es como una manera de culminar y de ver cómo, por ejemplo, un grupo de investigadores con diferentes concepciones y enfoques se unen para profundizar y para poder exteriorizar sus pensamientos, y de esto surgen quizás nuevas formas de saber y de conocer, porque somos seres humanos y estamos constantemente buscando en nuestro entorno y dando nuevas soluciones, somos innovadores por excelencia y gracias a Dios que es así.
Entonces me gustaría que este ejemplo que les estoy presentando, no se los estoy profundizando por cuestiones de tiempo, pero que me gustaría que lo buscaran en boca de sus propios autores, que creo que vale la pena oírlo. Y ya para finalizar, también quienes me conocen saben que soy un amante del Principito. Y esta es una de las frases que me gustan muchísimo del Principito. Cuando dice que a los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere. ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Y como investigadores debemos ir en búsqueda de lo esencial. Muchas veces desviamos nuestra atención a cosas que no son trascendentes y damos importancia y restamos profundidad a en lo que realmente debemos investigar. Fue un verdadero placer estar con ustedes en esta mañana. Si tienen preguntas, si tienen posturas, si tienen cuestiones antagónicas, no hay ningún tipo de problema porque estos espacios precisamente se dan para esto. Pero agradecida al doctor Morea y de todos ustedes por haberme prestado atención y disculpen lo largo de la exposición.